En este video vamos a ver un resultado que relaciona el concepto de dimensión con subespacios vectoriales de un espacio vectorial B que tiene dimensión finita. Entonces vamos a considerar B un F espacio vectorial de dimensión finita n y W un subespacio de B. Entonces el resultado nos dice que la dimensión de W como F espacio vectorial está acotada por n, y más aún, si es justo n, entonces el subespacio y el espacio son el mismo. Antes de empezar con la prueba, recordemos algunos resultados. El primero es que cualquier subconjunto linealmente independiente tiene a lo más n elementos. Que si S es linealmente independiente, entonces S unión W, donde W es un vector, es linealmente dependiente si solo si el vector pertenece al generado por S. Y por último, que si S es linealmente independiente y tiene exactamente n elementos, entonces S es una base de B. Muy bien. Empecemos la prueba. Si W es el subespacio trivial, el que solo tiene al vector 0, entonces beta igual al vacío es una base de W, si esto lo sabemos por convención, y en este caso tenemos que la dimensión de W como F espacio vectorial sería 0, que es menor o igual que n. Entonces supongamos que W es distinto del subespacio trivial. Si esto pasa, entonces existe un x1 que es elemento en W y que no es 0. Entonces consideramos este conjunto, el conjunto que tiene el unitario de x1. Bien. Por el primer resultado, tenemos que podemos agregar elementos en W para formar un conjunto, digamos S, que sea linealmente independiente y máximo. ¿A qué nos referimos con que sea máximo? A que si ya tenemos nuestro conjunto S y agregamos un vector más, entonces ya ese conjunto va a ser linealmente dependiente. Y esto está justificado por el primer resultado, porque sabemos que nuestro espacio B tiene dimensión n, entonces cualquier subconjunto linealmente independiente tiene a lo más n elementos. Entonces empezamos, por ejemplo, con x1. Si al agregar cualquier otro elemento en W es linealmente dependiente, entonces ahí acaba el proceso. Si no es cierto, entonces existe un x2 que no es ni x1 ni es el vector 0, de manera tal que el conjunto x1, x2 es linealmente independiente. Si al agregar cualquier otro elemento resulta siempre linealmente dependiente, entonces ahí acaba el proceso. De no ser así, existiría un x3 de manera tal que x1, x2, x3 es linealmente independiente. Lo que nos dice el primer resultado es que este proceso de ir agregando no puede sobrepasar n pasos. Entonces podemos agregar elementos en W a este conjunto al que tiene el unitario de x1 hasta formar un conjunto linealmente independiente y máximo. Y nada más aquí hacer notar que este proceso termina a lo más en n pasos. Muy bien. Ahora,
Dado que S es linealmente independiente y máximo, por el segundo resultado tenemos que S unión el unitario de W es linealmente dependiente para cualquier W que esté en W y que no esté en S. ¿Sí? Esto sabemos que es linealmente dependiente porque es máximo. Y esto pasa, sabemos que este conjunto S unión el unitario de un W es linealmente dependiente. Esto pasa si solo si el elemento está en el generado por S. Entonces, en consecuencia, W estaría en el generado por S, y esto pasa para cualquier W que esté en W menos S. De manera trivial, todos los elementos de S están en el generado por S. Entonces, por lo tanto, S genera a W. Y dado que es linealmente independiente y genera, podemos concluir que S es una base para W. Entonces, por lo tanto, S es base de W y tiene a lo más n elementos. Entonces, por lo tanto, ya podemos concluir que la dimensión de W como f espacio vectorial está acotado por n. Para la segunda parte, ahora supongamos que la dimensión de W como f espacio vectorial es justo n. Si esto pasa, entonces W tiene una base finita, digamos gamma, con exactamente n elementos. En particular, gamma está contenido en W y W es su espacio de V, entonces gamma es un subconjunto de V que es linealmente independiente. Y tiene justo n elementos. Entonces, por el tercer resultado, tenemos que gamma es una base de V. Sí, el tercer resultado nos decía que si tenemos un conjunto linealmente independiente con exactamente n elementos, entonces es una base de todo el espacio. Pero bueno, por un lado sabíamos que gamma era una base para W, entonces el generado debe ser W. Y por lo anterior, vimos que gamma también es base de V, entonces el generado también debe ser V. Por lo tanto, estos dos espacios, V y W, son el mismo. Y así, este resultado es cierto.